Bueno, chicos, eso es todo con respecto a la teoría, así que pasemos rápidamente a las preguntas. Un ciudadano español residente en el Perú desde hace 5 años adquiere acciones de la empresa Licor en la Bolsa de Valores de Lima, lo que proporciona el 2% del capital de la empresa. Marca la alternativa corresponde al texto anterior. A. Debe registrarse en la balanza de cuenta financiera. B. Debe registrarse en la balanza de cuenta corriente. C. Debe registrarse en la cuenta de inversión directa. D. Debe registrarse a la inversión de un residente. D. Debe registrarse por el principio de doble partida. Muy bien. Entonces, la respuesta es, ¿debe registrarse en la balanza de cuenta financiera? ¿Sí? ¿Debe registrarse en la balanza de cuenta corriente? ¿Debe registrarse en una cuenta de inversión? ¿No debe registrarse en la inversión de un residente? Ahora, dice, este es un ciudadano español que reside en el Perú, de 5 años. Entonces, adquiere acciones de la empresa Licor, de una empresa nacional, lo que le da el 2% del capital de la empresa. Profesor, entonces, ¿esto se debe registrar en una de estas balanzas? No, no es comercio internacional. La respuesta es la D. ¿Pero por qué, profesor? Un residente peruano es aquel que tiene su centro de interés acá, el que vive acá, el que tiene su trabajo acá. Entonces, eso es un residente. Él es un residente, entonces no está haciendo comercio internacional, porque es un español, sí, pero que vive acá y que está comprando acciones de una empresa nacional. Entonces, no hay comercio internacional acá. Está comprando una empresa, está comprando acciones de una empresa nacional. Comercio internacional es de los residentes de acá hacia afuera y los de afuera hacia acá. Eso es comercio internacional, pero este es un español que vive y acá, que es residente, que ha comprado acciones de una empresa nacional. Entonces acá no hay comercio internacional. Y la verdad se puede registrar esas operaciones entre residentes y no residentes. Entonces, esta no debe registrarse la inversión de un residente, porque, vuelvo a repetir, acá no hay comercio internacional. Es como si, ya, olvídense de que es español, simplemente como residente. Yo no estoy comprando una empresa extranjera, estoy comprando una empresa nacional que tiene su negocio acá. Entonces no hay comercio internacional, el comercio internacional entre el Perú y el resto del mundo. Dos, para los países que gastan en el extranjero mucho más de lo que recibe en el saldo en cuenta corriente, se convierte en un tema de interés nacional. Empresarios, sindicalistas y parlamentarios no tardan en señalar a los socios comerciales y acusarlos de prácticas desleales. Para los países en desarrollo donde escasea el capital debe ser lógico tener déficit en cuenta corriente, ya que el ahorro interno no alcanza para aprovechar todas las oportunidades de inversión. Del texto anterior se deduce que A. Las exportaciones son menores que las importaciones de mercancías. B. El consumo de bienes es mayor que la renta disponible. C. La inversión es mayor que el ahorro interno y el país necesita fondos externos. D. La salida de capital superan a las entradas de capital del país. E. La inversión es menor ahorro interno y el país exporta fondos al exterior. Entonces, la respuesta de la 2 es un poco más entendible, es la C. ¿Por qué? La inversión es mayor que el ahorro interno y el país necesita fondos externos. Porque, ¿dónde está esta explicación? Dice, los países que gastan en el extranjero mucho más de lo que reciben. Entonces, estamos hablando de que los países tienen más salida de dinero que entrada, ¿ya? Obviamente de lo que reciben el saldo de cuenta corriente, más importaciones que exportaciones, es un tema importante, como ya hemos dicho, el tema de exportación e importación. Los empresarios, sindicalistas y parlamentarios no tardan en señalar que los socios comerciales en usarlo de prácticas desleales. No, simplemente que eso puede estar dando. No necesariamente es más lo que exporta que importa. Ahora, para los países en desarrollo donde escasea el capital, puede ser lógico tener déficit en cuenta corriente, ya que el ahorro interno no alcanza para aprovechar todas las oportunidades de inversión. Entonces, la inversión acá dice es mayor que el ahorro interno y el país necesita fondos externos. Es decir, que está saliendo más dinero del que entra. Entonces, acá hay un déficit, este déficit que se indica en la economía, un gasto mayor que su ingreso, y como hay un gasto mayor que su ingreso, lo que se necesita es, el país necesita fondos externos, necesita un préstamo externo. Entonces, ahí ustedes pueden tener como respuesta la C. Muy bien, como les decía, las exportaciones son menores exportaciones, la A no puede ser porque hablan de toda la cuenta corriente y la cuenta corriente tiene
la parte de comercial, que es exportación e importación, tiene otras subcuentas, son 3 subcuentas más, entonces no podemos asegurar que solamente está hablando de exportación. En general, sabemos que lo que un poco más importa siempre es la cuenta corriente y sobre todo la de exportación e importación, pero como no lo menciona exactamente, no podemos asumir que se deduce eso. El consumo de bienes es mayor que la renta disponible. El consumo de bienes es mayor que la renta disponible, estamos hablando de consumo interno y no solamente estamos hablando de eso, sino hablamos de comercio internacional. La C es la respuesta porque la inversión es mayor que el ahorro interno y el país necesita de fondos externos, porque es más lo que está comprando afuera, importando, y obviamente es mayor el ahorro interno. La inversión es mayor en el ahorro interno para controlar las necesidades del país y el país necesita esos fondos externos. ¿Por qué? Porque el saldo en cuenta corriente puede expresar esa diferencia entre el ahorro nacional, tanto público como privado, y la inversión. ¿Por qué no es salidas de capital? ¿Por qué las salidas de capital superan las entradas de capital del país? Las salidas de capital superan las entradas. Es una parte también, pero recuerden, es una parte de cuentas corrientes, no es todo. Entonces acá habla de la cuenta corriente. ¿Ya? La salida de capital también está en la renta de factores. La inversión es menor al ahorro interno y el país exporta fondos al exterior. Esto no es cierto. En nuestro caso, y sobre todo los países en vía de desarrollo, ¿ya? No es que tengan dinero como para aportar en los fondos externos. Esto es contrario a la respuesta. Por eso es la C. 3. Seleccione las opciones que corresponden a las causas y efectos del incremento de las importaciones de un país. 1. Una alta tasa de crecimiento económico. 2. Depreciación de la moneda nacional. 3. Un déficit en la cuenta financiera. 4. Un superávit en la cuenta financiera. Entonces, hablemos. A ver, las opciones que corresponden a las causas y efectos que incrementan las importaciones. ¿Por qué se aumentan las importaciones? Hay una alta tasa de crecimiento económico, aumenta, eso es cierto, crecimiento económico, aumenta el consumo que tiene de bienes tanto nacionales como importados. Esto es, las importaciones generan depreciación de la moneda nacional. No, no genera una depreciación, no. Una causa, un efecto de la importación no es que se deprecie la moneda nacional, más bien el que aumente la importación es, recuerden, cuando hay depreciación de la moneda nacional es para que disminuya la importación, entonces esta no es una respuesta. Un déficit en la cuenta financiera, entonces, ¿por qué sería un déficit en la cuenta financiera? Es que la economía necesita más dinero para comprar bienes y obviamente al comprar más bienes se necesita un aumento en los préstamos externos. Entonces esta sí es una respuesta. ¿Un superávit en la cuenta financiera? No, porque es todo lo contrario al anterior. Entonces la respuesta es la C. 4. La Franja y Ruta es un enorme proyecto de integración económica iniciada a la cual el Perú acaba de firmar un memorándum de entendimiento. Por otro lado, la firma del Tratado de LC convierte a los dos países en nuestros principales socios comerciales. Asimismo, es un importante abastecedor de maquinarias dentro de la región latinoamericana. Bueno, esta pregunta habla de comercio, sí, pero tiende más a la semana de tratados internacionales, pero digamos que es válida. Estamos hablando de este proyecto, ¿no? El Perú registra compras de maquinarias y equipos para el sector minero y construcción procedentes de China, ¿ya? Estados Unidos y Brasil. Entonces, acá la respuesta es, esta franja de ruta es iniciada por China, con la cual acaba de formar un memorándum de entendimiento, sí. Por otro lado, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos convierte a estos dos países en nuestros principales socios comerciales. Estados Unidos y China son nuestros principales socios comerciales. Y asimismo Brasil es un importante abastecedor de maquinaria dentro de la región de Latinoamérica. Quien provee maquinaria dentro de la región es Brasil. La respuesta es la E. Para el Perú, un superávit de la cuenta financiera significa que A. Se incrementa el superávit comercial, B. Se reduce el déficit comercial, C. Aumenta el déficit comercial, D. Aumenta el endeudamiento externo, E. El país financia al resto del mundo. Esta pregunta no es real, esto es una suposición. Para el Perú, un superávit en cuenta financiera, o sea, tener más dinero, significa que
Ojo, no es un tema real, porque me van a decir, profesor, esto no se da. Claro que no se da. Está dando un ejemplo. Dice, si el Perú tuviera un superávit, acá, ¿no? Para el Perú, el superávit, para el Perú, un superávit en cuenta financiera significaría que se incrementa el superávit comercial, no porque no tiene nada que ver con el financiero. Se reduce el déficit comercial, no porque es cuenta financiera. Aumenta el déficit comercial, tampoco porque es cuenta financiera. Aumenta el endeudamiento externo, no, porque más bien tiene dinero. Lo que pasaría es que el país financia al resto del mundo. Esa es la respuesta. ¿Ya? Si tuviéramos un superávit en cuenta financiera, significa que tenemos dinero que pondríamos a disposición del resto del mundo como excedente en préstamos, en varias cosas. Ese es el mundo ideal que les decía, donde nosotros prestamos al resto del mundo. La respuesta es la E. 6. Sobre el balance en cuenta financiera, señale verdadero o falso según corresponda. 1. ¿La inversión extranjera directa se registra en la balanza de capitales a corto plazo? La inversión extranjera directa se registra en la balanza de capitales a largo plazo, no es a corto plazo. Esta es falsa. Se registra la amortización de la deuda externa. En la balanza de cuenta financiera se hace la amortización de la deuda externa, sí, de la deuda en sí. Esto es verdadero. Los préstamos pedidos por la banca privada se considera egreso. Eso es falso. El préstamo pedido por la banca privada se considera egreso, ¿ya? Pero no va en la cuenta financiera, pues, ¿ya? Eso va en el financiamiento excepcional. ¿Los capitales golondrinos pueden generar volatilidad en el tipo de cambio? Sí, los capitales golondrinos generan volatilidad en el tipo de cambio. Cuando se van muchos o entran muchos, aumenta o disminuye el dólar, ¿ya? Los préstamos que se hace, los préstamos que hace la economía, no, cuando se pide un préstamo no es egreso, no es salida, recuerden, la 3, es ingreso, ¿ya? Es ingreso, porque nos estamos pidiendo dinero porque necesitamos que ingrese dinero al país, ¿ya? Entonces la respuesta es la D. 7. El servicio de la deuda externa en el Perú logra que se exonere un 8% del pago del capital de la deuda. De esta manera, la balanza D registra la operación A, transferencia corriente, B, errores o omisiones, C, financiamiento excepcional, D, de renta de factores, E, en cuenta corriente. Entonces, rápidamente la respuesta es el servicio de la deuda externa. Eso se ve, el servicio de la deuda externa que se exonera la exoneración del pago del capital de la deuda, esas exoneraciones, renegociación, refinanciación, coordinación de la deuda, ¿no? Eso se ve en la balanza de financiamiento excepcional, la C. No va con ninguno de los conceptos como renta de factores, transferencia corriente, eso no va ahí. Entonces, con respecto a la cuenta corriente del balance de pagos, es correcto afirmar que las utilidades de las empresas de residentes en el exterior se registran en transferencias corrientes. Eso es falso. ¿Por qué? Las utilidades se registran en la balanza de renta de factores. Las utilidades van en la de renta de factores. No se registran en transferencias corrientes. Otro, las transferencias corrientes se registran a valores FOB cuando son recibidos en el puerto de destino. No, la FOB, que significa Free on Board, libre a bordo, es un Incoterms, es un seguro, un pago, se utiliza para registrar las exportaciones. Cuando estoy exportando, utilizo eso en FOB. Entonces, las transferencias corrientes se registran en valores FOB cuando son recibidos en el puerto de destino. Eso no es en el puerto de destino, es libre a bordo. Es decir, en el barco del puerto de destino. Entonces, esto también es falso. El déficit de la balanza comercial registrada se financia con deuda. El déficit en la balanza, en la balanza comercial se financia con deuda. Lo que pasa es que no hablemos de solamente el déficit de la balanza comercial, hablamos de el déficit que tenemos en la balanza. Se hace con lo que es, las importaciones que se compran utilizando dinero del resto del mundo. Entonces, no hablemos de se ve el déficit de la balanza comercial, se ve el déficit de la balanza en general. El déficit de la balanza comercial se tiene que, no se financia, ¿no? Acá no hay financiación, ¿no? Lo que hay es que hay más importación que exportación y al final es con dinero que nos prestamos de otro país, es que balanceamos eso. Lo ideal es que la exportación siempre sea mayor, que se
generen más exportación que importación. Entonces esto también es falso. Y el turismo y transporte son partidas de la balanza de servicio. Eso sí es cierto. Dentro de la balanza, a la cuenta corriente, esto es parte de la balanza de servicio. Entonces la respuesta es cuando ustedes tengan, obviamente, el solucionario van a ver que sale D, pero la respuesta es la A. Solo la 4 es verdadera. Bueno, chicos, terminamos con las preguntas y con la teoría, así que los espero las siguientes semanas para seguir hablando de economía con los siguientes temas que continúan, y los espero en este ciclo ordinario virtual 2019-1. Hasta luego.